Ustedes saben que la Ustedes saben que toxicología la es una toxicología subespecialidad, es una que subespecialidad que mucho mucho tratamiento hay tratamiento hay para enfermedades, intoxicaciones, para que lo más enfermedades e importante es, intoxicaciones, que lo más lo que ustedes ven en importante el es hospital lo son que ustedes ven en el hospital son suicidios por drogas, suicidios drugs por overdose, drogas, también drugs ustedes ven overdose, mucho también ustedes picaduras ven de víboras, mucho picaduras y de también víboras enfermedades, y también también enfermedades, intoxicaciones también accidentales en chicos. intoxicaciones accidentales en chicos. El objetivo de hoy, El quiero objetivo que de hoy, sepan y entiendan un quiero que poco de lo que sepan y es entiendan un poco de de la lo que es intoxicación por aspirina. de la intoxicación por aspirina. Miren, a veces hay mucha gente que se Miren, a confunde, veces hay doctor, mucha gente que se por confunde, aspirina, doctor, porque por se cree que, por aspirina, ejemplo, porque se cree que, por la ejemplo, intoxicación por aspirina no se va a la ver después de intoxicación por 24 horas. aspirina no se va Y a ver sí se después. va a ver porque hay mucha absorción continuamente de aspirina. También se confunden con la aspirina cuando hay las intoxicaciones severas, ¿ok? Que a veces están muy deshidratados los pacientes por aspirina. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, doctor. Perfecto, listo. Después, otra equivocación que a veces se confunde cuando le hacen el tratamiento de la aspirina, intoxicaciones, y hay que hacer, ustedes saben todos, alcalinización de la orina, se olvidan de dar potasio. Y es muy importante dar el potasio y lo vamos a ver por qué. También es importante la intoxicación por aspirina. Si tenés un buen laboratorio en el hospital, repetirle los gases en sangre, repetir los electrolitos y repetir también los valores de salicilatos, porque se confunden y constantemente hay cambios. ¿Ok? Y otra cosa importante, es muy importante, cualquier cambio en el pH en sangre te va a hacer un cambio en los salicilatos también en sangre y también en el cerebro. Así que eso quiero que se lleven de hoy, el objetivo de la reunión de hoy, que se lleven este mensaje. La historia de la aspirina, ¿ok? De este antiinflamatorio más importante y común en el mundo, viene de la época de los egipcios. Ya ahí hablaban del papiro, ¿ok? De Ebes Papyrus, de donde sale la aspirina, ya se hablaba de un efecto antiinflamatorio. También Hipócrates hablaba, ¿ok? Que se hablaba de esta importante... un minuto. Están llamando al hospital. Esta importante hoja de la aspirina de la planta, ¿ok? Que tenía un efecto también importante para el dolor, ¿ok? Para las mujeres del embarazo, después del embarazo. También ya de 1828 en Alemania, ¿ok? Ya extrajeron la parte importante de esta planta, que es la salicilina. Y se vio entonces la química, la estructura de la aspirina, que es el salicílico ácido. Y es como ven acá el Lancet, una de las revistas más importantes de medicina de 1876, ya ahí se habló del efecto antiinflamatorio de la aspirina para pacientes con reumatismo. En 1899, como ven acá, ya se empezó a vender entonces del laboratorio Bayer la aspirina. ¿Ok? A por acetil, SPIR porque salicilina, como dijimos antes, y ¿ok? IN es importante para la síntesis entonces, y de acá viene el nombre entonces de la aspirina. Ahora, para nosotros, en la parte de toxicología, es muy importante entonces que ya no se usa en chicos, porque se vio mucho Rey Syndrome en chicos, para cuando se daba la aspirina para la fiebre. Como todos en pediatría sabemos, ya no se usa entonces para fiebre la aspirina. El Poison Center, el American of Poison Control Center, donde yo hice el fellowship, hay constantemente números muy importantes de intoxicación por aspirina. No sé qué está ocurriendo en Guatemala, por ejemplo, en Israel no es tan común la intoxicación por aspirina porque no se puede comprar sin prescripción, sin receta, la aspirina. En Estados Unidos sí se puede comprar sin receta y las tabletas tienen de 500 miligramos.
Quiere decir que te podés comprar un montón de pastillas de 500 miligramos, por eso en Estados Unidos la intoxicación es tan frecuente y se mueren aproximadamente 90 pacientes por año se mueren por intoxicación por aspirina. 25.000 tienen por año más o menos, ¿ok? De intoxicación por aspirina. Para que sepan, en Estados Unidos, cada paciente que viene por cualquier intoxicación por droga, se le saca concentración en sangre de acetaminofén y también se le saca de aspirina. Ustedes en Guatemala, nosotros en Israel, cada paciente que viene por intoxicación, no importa qué intoxicación sea, le sacamos por acetaminofén. Todavía aspirina, como no es frecuente, como les dije antes, no le sacamos directamente a todos los pacientes. Hay dos tipos, ¿ok?, de salicylic acid. Tenemos el acetil salicylic acid, que vendría a ser la aspirina, y también tenemos metil salicylic acid. Es decir, hay dos tipos de salicylic acid. Pastillas que ustedes conocen todos, acetil salicylic acid, y también tenemos cremas. Cremas constantemente lo más frecuente es metil salicilatos. Metil salicilatos pueden ser cremas, pueden ser también gotas de metil salicilatos. Por ejemplo, si ustedes van a Oriente, al Oriente Lejano, se puede comprar, por ejemplo, aceite de wintergreen, que es un aceite, ¿ok?, que tiene metil salicilatos para el dolor, es un aceite para el dolor, pero si un chico se toma, por ejemplo, 1 mililitro, ¿ok?, solamente 1 mililitro de este aceite, se está tomando 1,4 gramos de aspirina, ¿ok? Entonces ustedes sabemos que la toxic dose o aspirina es 150 miligramos por kilo, muy parecida entonces como de la acetaminofén, se pueden recordar eso. Imagínense si alguien se toma 5 mililitros, 10 mililitros de este aceite de wintergreen, que vendría a ser metil salicilato. Para nosotros, diferente estructura química, pero en la intoxicación va a ser muy, muy parecida al acetil salicílico ácido. Y tenemos el bismuto, que se usa para chicos, para dolor infantil colic se usa, ¿ok? También es muy común, intoxicación crónica de metil salicilato de salicilemia. Ustedes saben muy bien que la aspirina es un analgésico antiinflamatorio, antipirético, por inhibidor de ciclooxigenasa 1 especialmente, y por eso va a ser inhibición entonces de la síntesis de prostaglandinas, que sí son antiinflamatorias, antipiréticos. Esa es la importante acción entonces de la aspirina. La aspirina también es un trombolítico muy importante porque produce inhibición de tromboxano. Quiere decir que tiene muchos efectos importantes la aspirina en la parte de balance y de equilibrio. La aspirina también, como podemos ver, en la parte de farmacokinética. Un minuto que tengo una consulta médica, por favor, ¿eh? Un minuto. ¿Aló? כן, לא, לא עניתי כי אני בהרצאה, ראיתי שהתקשרת הרבה. מה העניינים? כן. 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 הוא נרגע? בסדר, סנרגן. אוקיי. אשפוז, יכול שיש לו סינתטי קנבינואיד, שאומר אני אבוא לדעת אותו מחר, כי אני מחר מגיע לבית חולים. תפתח לי עוד כי אני לדעת איפה הוא יהיה. אבל בינתיים, אם CT תקין, להמשיך עם הבדיקות דם, גסים, מדדים תקינים. בסדר גמור.
ותשלח לי בוואטסאפ את המדבקה ואת הבדיקות בסדר? ואתם לוקחים לו כבר שתן דטוקס כאן בטוח, נכון? מצוין, יכול להיות שהוא יביא משהו, בלי לדעת. יאללה, אז אני ניפגש. Disculpe, ¿están todos? Sí, aquí estamos. Perfecto, bueno. Entonces vamos a hablar de la farmacokinética. Escuchen bien esto. La aspirina tiene una pKa de 3.5. Entonces, en el estómago le va a dar iones, que tiene muy iones. Entonces no se va a absorber mucho por el estómago, pero sí se va a absorber mucho por el intestino, porque el intestino va a aumentar la solubilidad y se va a aumentar por el intestino. Quiere decir que hay una importante absorción en el estómago, pero mucho más importante es en el intestino. Y después se va a unir a las proteínas, ¿ok? Se va a unir a las proteínas, el 80-90%, y 10-20% está en la sangre en therapeutic effects. Eso vendrían a ser en valores normales de la aspirina. Como dije, se va a unir a las proteínas, hay un metabolismo hepático muy importante de la aspirina y la excreción va a ser renal, a nivel del nefrón distal. Ahí va a ser entonces la eliminación, como pueden ver, de la aspirina. Como dije entonces, la vida media es muy corta porque rápidamente se hidroliza, rápidamente se metaboliza en el hígado, y después tenemos el salicilato. Quiere decir que tenemos el acetil salicílico ácido, se va a hacer hidrólisis en el estómago, y después tenemos el salicilato, que eso va a ser el metabolismo hepático muy importante. Ahora, pero como pueden ver acá, acetil salicílico ácido, metil salicílico ácido, como dijimos, gastrointestinal hidrólisis, salicílico ácido. Eso, como dijimos antes, si no es tóxico. Si ese valor es tóxico, va a haber también metabolismo hepático, como dijimos, va a haber, pero va a haber mucho menos unión a proteínas. Quiere decir que va a haber mucho free a salicylic acid. Y ese free salicylic acid va a cambiar en concentraciones en los tejidos, en sangre y en la orina, depende qué pasa con el pH sanguíneo. Va a haber pH sanguíneo, va a haber diferente cambio en el pH urinario, va a haber diferentes concentraciones. Entonces, para decirlo mucho más fácil, acetil salicílico ácido, que es la aspirina, primero se hidroliza a nivel intestinal. Después tenemos el salicílico ácido y en valores toxicológicos va a haber mucho free salicílico ácido en sangre y en orina. Ok. Otra cosa importante, la aspirina puede estar en dos formas con ion y forma sin ion. Si no tiene carga, ¿ok? Si tiene carga negativa o no tiene carga, como ustedes saben, no va a pasar por las membranas. Por ejemplo, en un lugar que hay mucho bajo pH, como dijimos antes, la aspirina va a tener muchas cargas. Va a ser unionized, ¿ok? Y va a cruzar las membranas plasmáticas y también las membranas sanguíneas. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que la aspirina está con un pH muy negativo en sangre. Esos protones se le van a unir a la aspirina. Y entonces la aspirina, como dijimos, es positivo, va a ser positivo, ¿ok? Y también negativo. No va a tener carga. Y al no tener carga, entonces, se le va a pasar por las membranas y ahí no va a poder entonces salir después de la membrana. Vamos a repetirlo después, más tarde, para que tengan también, ¿ok? Para que lo vamos a repetir para que lo vuelvan a entender, ¿ok? Les voy a repetir otra vez. Si la aspirina, ¿ok? Como pueden ver acá, las drogas que no cruzan las membranas biológicas cuando están ionizadas. ¿Qué quiere decir que están ionizadas? Que tienen una carga, que tienen un protón, que tienen un electrón.
Entonces, cuando están ionizadas, no cruzan la membrana plasmática. Importante también, otra cosa importante de la aspirina. Entonces, solamente entonces las moléculas que están sin carga puede cruzar las membranas plasmáticas. Eso lo vamos a ver entonces cuando hablemos del tratamiento y cuando también hablemos, ¿ok? También cuando hablemos de la parte patofisiológica muy importante de por qué la aspirina es tan problemática y tan peligrosa. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, esto no es importante, ya lo dijimos, perfecto. Ok. Entonces, en parte, en la situación toxicológica de la aspirina, como pueden ver acá, therapeutic dose se une a la proteína. Como vemos acá, cuando hay mucha concentración de salicílic acid, la proteína ya va a estar saturada y va a haber mucha free aspirina. Al haber mucha free aspirina, también va a haber un metabolismo hepático, ¿ok? Pero va a haber mucha concentración, ¿ok? También de aspirina y no se va a poder eliminar mucho de la orina. ¿Ok? Eso tenemos que saber, saber también muy bien. Entonces, en dosis tóxicas, mucha free aspirina libre en sangre, y menos excreción a nivel renal. Quiere decir que la eliminación de la aspirina en concentraciones tóxicas va a ser mucho más lenta la eliminación. ¿Qué es lo que hace la aspirina en concentraciones tóxicas? Primero, aumenta el nivel respiratorio. Se produce una hiperventilación y una alcalosis respiratoria, como ven acá. Y tiene muchos efectos metabólicos. Altera la producción de ATP. ¿Cómo hace esto? Altera la fosforilación oxidativa. Altera el metabolismo del piruvato. Produce láctica acidosis. Y vamos a ver en otras slides qué es lo que produce entonces en la fosforilación oxidativa al inhibir la ATP sintetasa, ¿ok? ¿Por qué produce entonces hipermetabolismo, hipertermia y metabólica acidosis muy grave? Quiere decir que al principio vamos a ver una alcalosis respiratoria por estimulación a nivel central y empiezan a respirar mucho más. Luego tenemos una metabólica acidosis con anion gap muy alta, muy alta. Y luego también podemos tener también metabólica acidosis, ¿ok? Por aumento de la eliminación de bicarbonato y también hipocalemia también. Y tendremos entonces metabólica acidosis con una anion gap normal y también hipocalemia. Lo más importante que quiero que entiendan también por qué la aspirina es tan grave y produce metabolic acidosis. ¿Ok? Como dijimos antes, si no tiene carga, va a tener carga negativa. Al tener carga negativa, va a entrar al cerebro. Cuando entra al cerebro, va a ir a la mitocondria. A la mitocondria produce ruptura de los poros de la cadena respiratoria, como pueden ver acá. Se junta un montón de protones y elimina también, hace inhibición de ATP sintetasa. Estos protones no pueden salir de la ATPasa en la cadena de transporte de la fosforilación oxidativa, aumentan los protones, se produce una hipertermia central y no hay energía. Como ustedes saben, es muy importante la cadena de transportes en toxicología. Por ejemplo, el cianuro, el monóxido de carbono, producen inhibición de las proteínas importantes para la captación de electrones y protones, para que lleguen todas después por la ATPasa y al salir los protones se produce energía. Lo que hace la aspirina se llama uncouple, produce ruptura de estos poros y aparte produce inhibición de la ATPasa. Por eso no hay energía y por eso hay hipertermia central.
También produce muchos efectos a nivel metabolismo. Te produce glicogenólisis. Al principio tenés una hiperglicemia, pero aumenta también la epinefrina, glucagón, y también te produce alteraciones de la gluconeogénesis. Hay mucha demanda y te produce también hipoglicemia, y especialmente a nivel central. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes pueden ver un paciente que la glucosa en sangre va a estar normal, pero tengan sospecha, si está Imalter mental status, que tiene alteración de la glucosa a nivel del cerebro, por todos estos efectos metabólicos. Y que entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Se le puede también dar un push de glucosa intravenoso a toda paciente que vos sospechás de intoxicación por aspirina. Produce, como dijimos, altos, muchos efectos a nivel cerebral, muchos efectos a nivel de la oxidación, fosforilación oxidativa, energía, citocromo, apoptosis. Entonces, todas estas alteraciones nos van a dar cerebral acidosis, edema cerebral y, como dije antes, hipoglucorraquia. A nivel hepático, muy raro que te puede dar alguna hepatitis o algo, pero tenemos que conocer que el Rett syndrome, con aspirina, como dijimos, te produce a nivel mitocondrial mucha gravedad, y ahí te puede entonces producir, al no tener coenzima A, alteración de la beta oxidación de los lípidos, y ahí te puede dar entonces, como dijimos, problemas hepatológicos. Mucho menos frecuente que la acetaminofén. A nivel coclear, te produce alteración en las prostaglandinas, en las piedras de los oídos, ¿ok? También a nivel metabólico y neurotransmisor también. Por eso, en overdose de aspirina, van a tener muchos pacientes tinnitus. Todo eso a nivel, como dijimos antes, a nivel otolaringología efectos. Como dijimos, pulmonares, respiratoria alcalosis, pero te puede dar también una ARDS muy importante por alteración de la permeabilidad, alteración de los capilares y exudación. Entonces, en graves casos, ARDS. Gastrointestinal. Sabemos que es muy importante la mucosa para protección del estómago. Vamos a tener entonces con overdose, irritación, gastric irritation, y algo muy importante que tienen que acordarse. En massive dose, dosis masivas de aspirina, te puede dar piloroespasmo. ¿Qué quiere decir? Que se queda la aspirina mucho tiempo en el estómago, se hace como un bezoar y te puede lentamente producir la absorción. Quiere decir que vas a tener un paciente que quizás crees que se está mejorando y de repente otra vez aumenta la aspirina. Todo eso por el piloroespasmo y el bezoar que se puede ver. A nivel renal, sabemos muy importante las prostaglandinas, ¿ok? Muy importante para el nivel de la perfusión renal. Acá con las altas concentraciones de aspirina, te produce inhibición a nivel medular y te produce inhibición a nivel de la parte de la perfusión del riñón y te puede producir una renal papilar necrosis. Por eso es muy importante darle fluidos para que pueda mejorar la perfusión a nivel renal. Entonces dijimos, a nivel central del cerebro, todo lo que dijimos antes, mitocondrial, dijimos cerebral edema, hipoglucorraquia. A nivel renal, hipoperfusión. A nivel gastrointestinal, como dijimos, gastritis. A nivel del hígado, te puede dar un Rett syndrome, y a nivel pulmonar, ARDS. Hematológico también, como dijimos, te puede dar una alteración de las plaquetas, y muy importante, con sangrado importante por alta concentración de aspirina. ¿A qué pacientes vemos con alta concentración de aspirina por intoxicación? Gente joven, con una historia de suicidios, pacientes que ya tuvieron previous overdose, que ya se quisieron suicidar con aspirina. Esos van a ser los pacientes que ustedes van a ver. Pacientes entonces que a veces te dicen que tomaron aspirina, pero hay muchas veces que no te cuentan la historia. Por eso a veces
uno tiene que sospechar a un paciente con metabólica acidosis y anion gap alto, sospechar que puede haber una intoxicación por aspirina. Entonces, todo lo que dijimos anteriormente, dijimos de qué es lo que produce a nivel del cerebro, gastrointestinal, pulmonar, renal, del oído también dijimos. Depende de la concentración que haya en sangre, vas a tener más o menos la clínica. Acá sí hay, entre concentración y clínica, se puede dar que hay una relación muy importante. Por ejemplo, si vos sacás en sangre y tiene 40 y 50 miligramos por decilitro, ya tenés tinnitus, vértigo. Casi todos van a tener eso con 40 a 50 miligramos. Si sigue subiendo la aspirina en sangre por alta concentración, ya tenés fiebre, que es como dijimos a nivel mitocondrial, problemas neurológicos. Y más de 70, alucinaciones, convulsiones podés tener, ARDS y cardiovascular colapso. Importante entonces, diagnóstico. Es clínico, como les dije antes. No todos los hospitales tienen para sacar sangre aspirina en sangre. Y si lo tenés, sacalo y repetí varias veces. Pues como dijimos antes, por a nivel gastrointestinal, y si hace una bora de Bezoar, te va a dar concentraciones diferentes de la aspirina. Teóricamente, lo que yo hago con otros también los toxicólogos, sacamos cada 1 o 2 horas sangre, vemos electrolitos, gases en sangre y niveles de aspirina. Si veo que está bajando, por lo menos 2 que está bajando, ya estoy tranquilo. Con una sola no, por lo menos 2 o 3 veo que está bajando y ya puedo bajar el número de sacar sangre, como dijimos antes. Te puede dar, como dijimos, muy importante, alteraciones en el ácido base es muy, muy importante. Respiratoria, alcalosis respiratoria, acidosis metabólica con anion gap normal y también con anion gap alto. Y como dijimos antes, muy, muy importante. El aspirina, si no tiene carga, va a entrar muy rápidamente al cerebro. Como ven acá. Va a entrar muy rápidamente al cerebro. Cualquier cambio en el pH te hace un cambio más rápido o más lento de la aspirina entrar a nivel de las células. El equilibrio entonces es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que si vos cualquier cambio del pH para abajo, acidosis, va a tener más protones y más rápido va a entrar entonces al cerebro, a los lípidos. Por eso todos los cambios en el pH vos tenés que estar muy, muy pensando si lo vas a hacer. Por eso los pacientes, aunque vos veas que tiene metabólica acidosis y que tiene problemas respiratorios, no lo querés intubar. ¿Por qué no lo querés intubar? Porque ustedes saben, cuando se intuba a un paciente, se hace una acidosis respiratoria al principio. Y ese cambio de pH, aunque sea poco, te va a entrar mucho más aspirina al cerebro, mucho más al mitocondria y no va a salir después. Entonces, el tratamiento, no hay un antídoto específico. Hay que darle fluidos, como dijimos antes. Están todos deshidratados. Estás todo con problemas de glucosa en el cerebro. Tratar de no intubar. Como tienen el bezoar y tienen una enteropathic circulation y tardan más con el piloespasmo de entrar a sangre, le podés dar entonces carbón activado. Está indicado darle varias dosis de carbón activado. Le das fluidos, mucho fluido le das, mucho normal saline o ringer lactato, dáselo. Y también vamos a hacer alcalinización de la orina. También se puede hacer también diálisis, porque es una droga muy buena para diálisis. Y también, como dijimos antes, evitar mechanical ventilation. Entonces, ¿cómo haces la alcalinización de la orina? Primero le das un bolus de bicarbonato
¿ok? De push. Y después les das 3 ámpulas de bicarbonato, lo agregás a glucosa 5% y ahí le das entonces con el fluido maintenance. Lo que vos querés es que el pH esté 7.5. Eso es lo que vos querés que está. ¿Para qué? Para que se quede en la orina. Si vos le das bicarbonato, va a tener carga, va a tener mucha carga la aspirina. Al tener carga la aspirina, se queda en la orina y no puede salir de la orina. Y si se queda en la orina y no puede salir de la orina, al tener alta concentración en orina, de la sangre va a pasar a la orina. Y se va a quedar más atrapado entonces. En la sangre va a bajar. Al bajar en sangre, del cerebro va a pasar a la sangre. Y de la sangre a la orina. Espero que entiendan eso, que es muy importante. Y como les dije antes, es muy importante dar potasio. Porque si vos le das mucho bicarbonato, te produce alcalosis. Si te produce alcalosis, te va a aumentar entonces la secreción de potasio. Porque es muy por el sistema a nivel del nefrón distal. Como el riñón va a querer agarrar un poquito de protones, al agarrar protones te saca potasio. Entonces ese potasio que te saca te produce hipocalemia y al haber hipocalemia te va a querer agarrar potasio y te va a secretar protones a la orina. Esos protones se unen a la aspirina, no tienen carga y van a salir de la orina. Entonces, por eso a veces, si no te le das potasio, al hacer alcalinización de la orina, te puede producir también más grave entonces la intoxicación. Entonces, como dijimos antes, tenemos acá a nivel cerebral y a nivel de la orina. Si vos aumentás el pH, te va a aumentar el no ionizide de la aspirina. No te va a salir de acá. De la sangre va a querer entrar, porque por efecto de concentración, y del cerebro va a querer salir. Sale del cerebro, entra a la sangre y se va a la orina. Ese es entonces el mecanismo de la alcalinización de la orina para intoxicación por aspirina. Mayor alcalinización de la orina, mayor excreción de aspirina hasta pH 7.5, 7.6. Se vio que después de 8 no hay ningún cambio. Por eso tenés que fijarte el pH de la orina, pH en sangre, concentración de electrolitos y no olvidar del potasio. Entonces, como dijimos acá, cuando alcalinizás la orina, alcalinizar la orina te produce un atrapamiento de los iones, aumenta concentración de la aspirina en orina, de sangre se va a orina y de cerebro se va a sangre y de sangre a orina. Eso es el efecto entonces de la aspirina, del tratamiento de la aspirina intoxicación. Y dijimos que también es una droga, que no tiene, es muy water soluble, no tiene proteína binding porque va a estar free, tiene volumen de distribución muy, muy baja y la molécula es muy, muy pequeña. Quiere decir que es una droga muy buena para diálisis. ¿A quién le hacemos la diálisis? Pacientes con edema cerebral, ARDS, acute renal failure, concentraciones más de 90 miligramos por decilitros y efectos de fluidos electrolitos muy, muy graves. ¿Cuándo los pacientes los podés ya sacar de terapia intensiva? Cuando están muy bien en clínicamente y cuando la concentración de aspirina ya bajó menos de 20. Entonces, ¿qué es lo que vemos a veces errores en la intoxicación por la aspirina? Que muchos médicos creen que no es tan grave y puede ser muy, muy grave intoxicación por aspirina. A veces puede haber en ancianos intoxicación crónica también. Y ahí ves pacientes que tienen fiebre, mucho cansancio, problemas en la orina, y son intoxicaciones crónicas. También vemos que se creen que la intoxicación no se puede ver cambios en sangre por aspirina después de 24 horas. Sí se puede ver. ¿Se acuerdan que la aspirina en altas concentraciones va a ser piloroespasmo, espasmo a nivel pilórico, y entonces va también mucho descender la absorción, la va a ser mucho más lenta. También a veces nos confundimos
con las concentraciones de salicilatos. No es lo mismo miligramos por decilitro que microgramos por decilitro, depende del laboratorio. También se confunden los médicos en no dar potasio en el manejo. No se olviden que si no le das potasio, te va a hacer el atrapamiento iónico un efecto diferente. Te puede todavía mucho más empeorar por aumentar concentración de salicilato en sangre. Y evitar la intubación en los pacientes, porque todo cambio de pH te cambia entonces a nivel carga de la aspirina y te puede entrar más o entrar menos a nivel cerebral. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Hola? Perdón, ¿en qué momento podríamos decir ya que el daño cerebral es irreversible? ¿Con el tinnitus? O sea, si correlacionamos la clínica con... Perfecto, la pregunta. Mira, el tinnitus el tinnitus es un signo es temprano. un signo temprano. ¿Me entendés? ¿Me entendés? Sí. Quiere decir que ahí ya debes tener Quiere decir que ahí ya hay intoxicación. Como te dije antes, debes tener valores Como te entre dije 30 y antes, debe tener 40 valores entre miligramos 30 por y decilitro. 40 miligramos por decilitro. Cuando está en coma Cuando está en coma o hipertermia o hipertermia o convulsiones o convulsiones o alteración mental o alteración mental o alteración de la el estatus mental, el estatus mental, eso ya es gravedad terrible. eso ya es gravedad con mortalidad terrible, muy alta. con mortalidad muy alta. Y ahí haces alcalinización de la orina y le haces diálisis también. Entre el tinnitus que dijiste vos Ajá. y los problemas cerebrales, le haces alcalinización de la orina que funciona muy bien. Funciona ¿Cómo muy vos lo bien. manejás? Te fijás ¿Cómo vos el lo pH de la manejás? orina, Te fijas el pH pH en sangre, pero le haces cada 2 o 3 pero le horas haces cada 2 o 3 horas mínimo, Sacás sangre, sacás orina, sacás le orina, sacás electrolitos, le sacás gases en electrolitos, sangre, sacás y le gases en sacás sangre, también concentración y de le la sacás aspirina. también concentración de la aspirina. No se olviden que en la aspirina hay una No se correlación olviden muy que en la aspirina hay importante una entre correlación muy concentración y importante entre toxicidad. concentración y toxicidad. En el acetaminofén, por ejemplo, no En hay el acetaminofén, por correlación. ejemplo, no hay correlación. Puede ser una persona con acetaminofén Puede que ser tenga una persona ya con una acetaminofén hepatitis que re tenga grave una hepatitis re grave y concentración en sangre de y concentración acetaminofén en cero. sangre de acetaminofén 0. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Sí. Miguel, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Todo les quedó claro, Ricardo, ¿no? ¿Cómo? Pues ¿Cómo? No hay más preguntas, Miguel. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, y muchas nos ponemos gracias. en contacto para la próxima reunión. Nos ponemos en contacto para la próxima reunión. Sí, yo te escribo. Gracias. Me escribís, Me escribís, está el congreso, así que si virás, lo voy a visitar. Si virás, lo voy a visitar. Y también está la doctora Frida, que también la También está la conozco doctora Frida, que también la Ochoa conozco también. Sería La buenísimo Ochoa también. tenerte por acá. Muchas gracias, Miguel. Muy amable. Buen día. Bueno, un abrazo para todos. Bueno, un abrazo para todos.